que nos hace rendirnos, que nos hace no caminar, que nos hace que ni me decido por el mundo, ni me decido por Dios. Una vez hablaba con una persona y le decía, era una mujer, fulanita, tú estás estancada. Tú has dejado de venir a las vigilias, has dejado de orar, has dejado de dar, te gusta mucho el mundo. Y me decía, entonces, ¿qué hago? Pues me voy para el mundo. Y le dije, hombre, no. La verdad es que la idea es que se trata es de rechazarlo del mundo y que te vengas para el lado de Dios por completo, sin tener esa división, esa bala en la recámara por si acaso, ¿no? Entonces, se trata de no claudicar porque yo escojo lo de Dios. Por eso Elías le dice al pueblo, tienes que escoger entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, si Yahweh es Dios, entonces ve detrás de Dios. Y si Baal, o si el mundo, o si la moda, o si el dinero, o si pon allí lo que quieras que a ti te hace causar esa división en tu pensamiento, si eso es Dios y te lo demuestra, entonces ve en pos de eso que compite contra Dios. ¿Qué hizo Elías? Elías, para que el pueblo no tuviera ninguna duda, Elías oró, hizo que Dios enviara fuego del cielo y consumiera el holocausto, cosa que los profetas de Baal no habían conseguido. Por eso Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vais a seguir confiando en esos Baales que no hacen nada, que no te dan nada, que no demuestran nada? Y podríamos decirnos a nosotros mismos exactamente lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a confiar y nos vamos a dejar seducir del mundo que nos ha pagado tan mal? ¿Hasta cuándo vamos a seguir buscando en otras fuentes que no son Dios, otros recursos que no vienen de Dios, que hemos visto que no nos satisfacen? Yo por lo menos, que recibí al Señor con 24 años, en esos 24 años, a mí me dio tiempo a hacer mucho recorrido por el mundo. Me recorrí muchas discotecas, me recorrí muchas falsas expectativas, me recorrí muchos ríos del mundo. Muchos ríos del mundo. Y cuando a mí me presentaron a Dios y su palabra, yo ya sabía lo que encontraba en el mundo. Yo ya sabía lo que el mundo me ofrecía. Ya sabía que el mundo era una porquería, un desastre, un mundo de ilusiones que en un momento se desvanecían. Yo ya sabía que el mundo era un engaño, que el mundo está vacío. Yo ya lo sabía porque yo había acabado harto del mundo, había acabado harto de tratar de llenar mi vida y no encontrarme nunca lleno. Pero en cuanto conocí a Dios y vi que Dios empezó a llenar mi vida de una forma real, que ya era un gozo que no dependía de las circunstancias, que ya era descubrir todo un mundo de bendiciones, pues yo tomé una decisión de no volver al mundo. Y os puedo asegurar que desde el año 1992 hasta la fecha presente no he vuelto al mundo, ni siquiera ganas me han dado. O sea, cosas como decir, cierro la Biblia y no la vuelvo a abrir y ahora voy a hacer yo lo que se me antoje, jamás se me ha pasado por la cabeza, porque yo tomé una decisión. Tomé la decisión de seguir a Dios. Ahora, si yo aquí me hubiera guardado el paquetito de tabaco, y aquí la entrada de la discoteca, y aquí el teléfono de la fulanita y de la menganita, entonces yo hubiera seguido a Dios unos pasos, pero a los pocos pasos yo estaría como, ¿a dónde voy? ¿Para allá? No, espera, para allá. Y a lo mejor me hubiera quedado en el sitio, claudicado entre dos pensamientos, sin crecer, sin madurar, sin progresar, ahí rendido entre dos pensamientos. Las decisiones en la vida las toma uno. Si yo no decido, nadie va a decidir por mí, simplemente me arrastrará a la corriente. Si yo no tomo decisiones, me arrastrará la corriente. Hasta que no tomamos una decisión en el corazón,
las cosas no cambian de verdad. Y estamos hablando entonces de tomar decisiones en el corazón, en nuestro núcleo, en lo más profundo, en lo más íntimo de nuestra vida, tomar decisiones que van a cambiar nuestra vida. Lo externo no nos cambia. Yo te acabo de contar el ejemplo de jóvenes que yo los he visto en el redil, que han participado de las actividades, han estado en los devocionales, han participado de todos los juegos, pero yo sé que había unos cuantos jóvenes que vuelven a su casa y vuelven a lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque el redil no les cambia. El redil no les va a cambiar. Una liberación no les va a cambiar. Unas predicaciones muy buenas, unos temas muy buenos, no les van a cambiar. Sé que habrá gente que saldrá hoy de este salón y esta predicación no va a cambiar su vida. Porque no es la predicación lo que te cambia. Ni siquiera la palabra de Dios te cambia. Es solo cuando tú en tu corazón tomas una decisión respecto a lo que has oído, entonces tu vida se pone en el disparadero para cambiar. Se pone en la línea de partida para empezar a cambiar. Solo cuando tomo una decisión. Pero una decisión en el corazón. Por ejemplo, hay gente que dice, me voy a apuntar al gimnasio para adelgazar. Y se apuntan al gimnasio. Se apuntan al gimnasio, pero no han tomado una decisión en su corazón de adelgazar. Entonces se apuntan al gimnasio y ¿qué ocurre? Que duran en el gimnasio 3 días. Sí, mucho, porque ya empiezan las agujetas. Uy, yo no pensé que esto era tan duro. Y entonces se echaron a perder la matrícula del gimnasio, ¿no? Ahora, hay otras decisiones que son tomadas en el corazón y son las decisiones que Dios respalda. Son las decisiones que te van a ayudar a permanecer. Hay decisiones que son superficiales. Son decisiones que uno toma sin estar convencido. Son decisiones emocionales. Decisiones que en un momento dado, por una ilusión, por una emoción, yo me animo, pero eso es como el fósforo, ¿verdad? Que empieza y enseguida se apaga. ¿Por qué? Porque es una decisión superficial. Vamos a Israel, sí, yo voy a Israel. Trae para el billete, me lo voy a pensar. No, eso es una decisión superficial. Cuando uno ve la foto y, ay, qué bien me lo pasé en Israel, ay, qué bien sería ir por primera vez a Israel, pero es algo superficial, es algo emocional, se mueve en el nivel de las emociones, no ha bajado al corazón, no es una decisión que parte del corazón, sino una especie de influencia superficial. Hay decisiones que son circunstanciales porque las circunstancias, entre comillas, me abocan a tomar una decisión. Bueno, ya que estoy aquí, me quedo. Eso es una decisión circunstancial. No es una decisión motivada por un principio que opera en mi corazón, no es una decisión motivada por un cambio radical que yo quiero ver en mi vida y que tomo dentro de mi corazón, sino que es algo circunstancial, es algo del momento, o quizá porque me conviene. Voy a hacer esto porque me conviene, por algún tipo de beneficio o de favor, pero no porque yo esté convencido de que eso es lo que yo necesito. Hay decisiones que son temporales. Tomo una decisión hasta que llega una cosa que me hace cambiar de opinión. O decisiones que decimos, voy a probar por un tiempo. Entonces son decisiones temporales que no van a generar un cambio real en mi vida. En Malaquías 2:2, Dios, en el capítulo 2 de Malaquías, Dios está regañando a los sacerdotes
y a los levitas en general. Y Dios dice algo muy interesante en el versículo 2, Malaquías 2:2. Dice, si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Decidir de corazón es lo que te va a permitir honrar a Dios, agradar a Dios y ver cambios permanentes en tu vida. El Señor decía, con sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Porque no es la alabanza lo que cambia tu vida, sino es una alabanza que tú hagas de corazón, en espíritu y en verdad. Si no está bien motivada, bien dirigida, bien intencionada. Hay decisiones que son intencionales. Esas son las que tú tienes que buscar. Decisiones con la intención de cambiar las cosas. Yo las he llamado así, decisiones intencionales. No decisiones casuales, no decisiones temporales, no decisiones superficiales, decisiones intencionales. De manera que tú, de alguna manera, te obligas a mantenerte en una decisión. Estos sacerdotes servían a Dios, hacían los oficios propios de un sacerdote, pero no estaban haciendo las cosas de corazón. No habían tomado una decisión en su corazón de servir a Dios. Por eso ellos mantenían una doble vida, mantenían dobles pensamientos, mantenían dobles intenciones, robaban diezmos, se comían de lo sacrificado que no les correspondía. Y con eso, además, estaban enseñando a otros cómo no hacer las cosas. El pueblo se contagiaba. Por eso luego viene la reprensión en Malaquías 3 para todo el pueblo. Malditos sois con maldición la nación toda, porque me habéis robado. Y decían, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Porque muchas veces estamos cumpliendo la ley, pero ni siquiera de corazón la estamos cumpliendo. La estamos cumpliendo interesadamente. Yo diezmo para que Dios me bendiga. Yo quiero sembrar para que Dios me multiplique. Y eso no es hacer las cosas de corazón. Uno tiene que dar por agradecimiento. Uno tiene que dar porque está reconociendo a Dios como el primero en todas las cosas. Y porque las primicias son para el primero, para Dios. Pero cuando empezamos a torcer las cosas, ay, pero a mí ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no me va bien si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo hasta siembro? ¿Sabes por qué? Porque no lo haces con un corazón limpio, porque estás tratando de manipular a Dios, de usar a Dios, de obtener las bendiciones de Dios sin que te importe mucho Dios mismo. Decisiones de corazón. En Números 14:24 se nos dice algo también muy interesante. Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb había tomado una decisión en su vida y era servir a Dios, honrar, obedecer, seguir a Dios. ¿Sabes que Caleb fue uno de los últimos en tomar posesión de su territorio? De los últimos, ya con 80 años. Fue cuando le dijo a Josué, me quedan fuerzas todavía, como cuando tenía 40. ¿Dónde hay que firmar, Señor? Venga.
vamos a afirmar. Y fue de los últimos en conquistar su territorio, porque él invirtió 40 años en ayudar a las demás tribus a conquistar su porción de tierra en Canaán. Él había decidido. Y como había decidido, Dios le tuvo reservado su trocito de tierra para él. Nadie lo tocó, nadie lo conquistó. Dios lo tenía reservado para él. Dios había visto la decisión de Caleb desde el primer momento y Dios finalmente lo bendijo y le conservó su bendición. 40 años estuvo sirviendo a los demás. 40 años trabajando para que los demás tuvieran su tierra. Y Dios le guardó la suya. Yo he visto en mi vida decisiones que por ser decisiones del corazón, Dios había respondido antes de que yo actuara, porque Dios sabía que yo iba a actuar. Y yo me acuerdo haber hecho siembras y haber hecho ofrendas especiales, decirle a Dios, Señor, cuando yo cobre tal dinero lo voy a dar. Y Dios, habiendo visto el corazón, haber respaldado esa decisión como si ya lo hubiera entregado. Porque Dios ve el corazón. A Dios no le importa lo material. No le importa. A Dios lo que le importa es tu corazón. Por eso las decisiones que tú tomes en la vida, si quieres que cambien algo, tienen que ser decisiones arraigadas en tu corazón. Decisiones que no se van a mover aunque cambien las circunstancias. Eso sí, tienen que ser decisiones de fe. No porque sea de corazón es suficiente. Tienen que ser de corazón, pero de fe. Que agraden a Dios, que sean basadas en los principios de Dios, en las leyes de Dios, en los mandamientos de Dios. Ahora, el diablo también consigue gente que decide por él. Gente que decide seguir las normas del diablo. El mundo está gobernado por Satanás, y cuando decimos esto tenemos que tomarlo con mucha atención. Me acuerdo que paramos ayer en una gasolinera y el niñito que traíamos de 7 años me dice, mira, las tortugas ninja, y yo tengo mi casa y no sé qué, y yo le dije, eso es del diablo. Me dice, no, me dice el niño así, no, las tortugas ninjas no, yo las tengo en casa. Y digo, pues quiero que sepas que son del diablo. Y se me quedó así como todo extrañado, ¿no? Bueno, si tuviera más tiempo le explicaría cómo las tortugas ninja son del diablo. Pero ten en cuenta una cosa, el mundo está seducido por Satanás. ¿Qué podemos esperar nosotros de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, por los cuales nunca tenemos que dejar de orar? Pero sinceramente, ¿qué podemos esperar de ellos? Si no tienen temor de Dios, si no conocen las leyes de Dios, si no saben nada de Dios, ¿qué podemos esperar de ellos? Que se mueven por conceptos quizá humanistas, por conceptos democráticos. Y te voy a decir algo muy fuerte, la democracia es del diablo. Entonces, ¿qué es mejor, Hugo Chávez? No, tampoco. Lo mejor es la teocracia, que era lo que Dios le proponía a Israel. Que Dios mandaba y el pueblo oía y hacía. Eso es el sistema de Dios. La democracia, pues sí, es del diablo. Tenemos que decirlo así. Por mucho que parezca una aberración y algo terrible y que seamos antisistema, Podemos, dicen que es antisistema, nosotros tenemos que ser antisistema. Porque nuestro sistema no viene del mundo, no viene del comunismo, no viene de la filosofía griega, que por cierto ellos inventaron la democracia, no, viene de Dios, viene del cielo. Por eso somos antisistema, pero no en el sentido de incumplir las leyes o de ser unos amargados, no, antisistema porque realmente lo que esperamos es que venga el sistema del cielo, el reino de los cielos. Pero ¿qué podemos esperar de nuestros políticos? Si el mundo dice lo que es bueno para el hombre, entonces está bien, hagámoslo porque es bueno para el hombre.
Y entonces se inventan, por ejemplo, la eutanasia. No, pues para que uno no sufra, y un enfermo terminal, y uno que está ahí postrado, pues dejemos que muera, para que no sufra. Pero se nos olvida una cosa, y es que la vida la da Dios y la quita Dios. Y cuando yo ocupo el papel de Dios, me meto en un problema tan grande. Ese fue el problema de Satanás, ¿verdad? Satanás decía, me subiré al trono de Dios. ¿Y cuánta gente hoy en día se sube al trono de Dios? Yo soy dueño de mi vida. Eso es subirse al trono de Dios. Ese es el mismo pecado de soberbia que tuvo Satanás. Por cierto, soberbia que es el origen de todos los pecados. Antes que Adán y Eva pecaran, el diablo pecó contra Dios y fue un pecado de soberbia. Hay una predicación muy buena de nuestro pastor que habla sobre todo esto. Un estudio excelente. Cómo la soberbia es el origen de todos los pecados. Algunos piensan, no, es que Satanás fue orgulloso. Antes que el orgullo fue la soberbia de Satanás. Fue querer ocupar el lugar de Dios, subirse al trono de Dios y decir, yo puedo gobernar mi vida a mi antojo. Entonces, ahí está la eutanasia, por ejemplo. ¿Quién decide el criterio de lo que es bueno? ¿Lo va a decidir Mariano Rajoy? ¿Lo va a decidir Pedro Sánchez? ¿Lo va a decidir Merkel en Alemania? ¿Obama en Estados Unidos? Y si no tienen temor de Dios, ¿va a funcionar ese criterio? Si no tienen temor de Dios, ellos van a decir, sí, la eutanasia está bien. Matemos a uno que está gastando una cama de hospital, medicamentos, y que nunca se va a levantar de esa cama. Matémoslo, así deja de sufrir. ¿Está bien el aborto? Sí. Está bien, porque así, pues si una niña se queda embarazada tan jovencita, pues para que no lo haga mal, pues que aborte. Pero Dios es el dueño de la vida. No podemos ocupar el lugar de Dios. Si ocupamos el lugar de Dios, estamos atentando directamente contra Dios, contra su creación. No podemos ocupar el lugar de Dios. Dios decide y Dios ha dicho lo que es bueno y lo que es malo, lo mismo con el matrimonio homosexual. Dejemos que tengan los mismos derechos porque si se quieren, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que Dios creó un hombre y una mujer, ese era el diseño. Es una pelea estéril la que tenemos los cristianos contra el movimiento gay, quiero que lo sepáis. Es una pelea absolutamente estéril. No va a servir para nada que hagamos una manifestación en la calle. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? Enséñale a tus hijos, enséñale a tus discípulos lo que dice la palabra de Dios, para que no se dejen engañar de la corriente del mundo. El homosexualismo es pecado. ¿Es una enfermedad? Mira, no lo sé. La Biblia no le llama enfermedad, la Biblia le llama pecado. Punto. Y la Biblia dice que el varón que se echa con varón es pecado. No hay más que hablar. Ah, pero entonces se pueden casar o no. Mire, que hagan lo que quieran. Es que eso es pecado. Si se casan, van a estar destruyendo más sus vidas. Ahora, yo, de Mariano Rajoy, de Pedro Sánchez, de Podemos, del otro, de Más Allá, de Artur Mas, ¿qué puedo esperar yo de ellos? ¿Qué puedes esperar tú de ellos? Si no tienen temor de Dios. Si sus vidas no se rigen por la palabra de Dios, ni toman una decisión de agradar a Dios. Absolutamente nada. Entonces, el mundo está gobernado por Satanás. Y Satanás también tiene normas, Satanás también tiene reglas. Entonces la cuestión está, ¿qué vas a decidir tú? Si vas a seguir a Dios o si vas a seguir al mundo y su corriente y su moda. ¿A quién vas a seguir tú? ¿Qué decisión tomas en el día de hoy? Hoy. Pero es una decisión que mañana ya no te la tienes que plantear. Está ahí ya tomada y la mantienes. La iglesia no te va a cambiar, ir a una célula no te va a cambiar, escuchar 1000 predicaciones no te van a cambiar.
tomar una decisión de corazón en la fe de la palabra de Dios, sí va a cambiar tu vida. Estábamos escuchando en el redil un testimonio sobrecogedor de Javier, el cocinero. ¿Sabéis quién es Javier? El calvito que toca la batería también. Ese lleva como 20, no sé cuántos años en la iglesia. Ese es de mi generación. Él llegó a la iglesia unos meses después que yo, un año después que yo. Y él se casó con una chica cristiana. Y él tenía un llamado de Dios. Dios tenía un llamado para él. Pero fruto de no tomar decisiones radicales en su vida, él contaba cómo la soberbia había ido adueñándose de su vida. Él lo contaba con mucha solemnidad, porque es un testimonio fuerte, donde Dios le llegó a decir: no has tenido ministerio por no haber arreglado tus asuntos. Porque él tenía llamado y él tenía un ministerio de parte de Dios para desarrollar con su esposa, pero por no arreglar algunos asuntos, que eso ya queda en la parte privada de él, Dios le dijo: no has podido tener tu ministerio. Y él lo contaba con dolor. Decía: he visto la soberbia cara a cara, el querer hacer las cosas sin contar con Dios, el querer ser humanista. Él contaba cómo se puso a ayudar a una hermana suya, hermana de sangre, una hermana suya que entró en problemas financieros, en problemas de ruina. Y por ayudar a su hermana sin consultar a Dios, resulta que la ayudó mal y él se vio envuelto en unos problemas mayores. Porque sí tienes que ayudar a tu hermano, claro que sí, pero hay que saber cómo ayudar también. Y él contaba, ¿no?, cómo a raíz de todo ese problema Dios le habló: tienes un pecado de soberbia, has hecho muchas veces en tu vida las cosas a tu manera, y cuando yo te he dicho cómo hacerlas no me has hecho caso. Y él estaba quebrantado, estaba dispuesto a tomar, ahora sí, 20 y pico años después, quién sabe si Dios tenga misericordia y le dé todo lo que tenía para él, pero de momento al menos ya se ha dado cuenta de que lo que tenía que hacer era decidir y actuar en base a esa decisión para arreglar cosas que tienen arreglo, un testimonio muy fuerte, por cierto. Fe, entonces, es creer, es confiar. Pero fe no es algo que está disponible para unos y no está disponible para otros. ¿Sabes? Cuando en la palabra de Dios lees los evangelios, te encuentras que las personas a las que Jesús le dijo que más fe tenían no eran israelitas. Uno de ellos era el centurión, que tenía a su criado enfermo, y le dijo a Jesús: Señor, yo no soy digno ni siquiera de que entres en mi casa, soy un centurión romano, no tengo nada que ver con la nación de Israel, estoy aquí ocupando vuestro territorio, soy una fuerza militar que os oprime, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero yo soy hombre bajo autoridad y tengo gente que está bajo mi autoridad. Y si yo le digo a mi soldado, ve, él va. Por lo tanto, como yo creo que tú tienes autoridad sobre la enfermedad, Señor, yo te pido que mandes la palabra para que se sane mi criado. Y el Señor Jesús se quedó maravillado. Dijo: no he visto tanta fe en todo Israel. Ese hombre no sabía la ley de Moisés. Ese hombre no conocía la palabra de Dios. No conocía, pero había visto algo en Jesús, la autoridad que tenía. Y creyó y confió. Creyó y confió. Y le dijo: Señor, di la palabra y sanará. Y la otra era la mujer cananea, la mujer de Sirofenicia, la del flujo de sangre. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana.
Y le dijo, ve mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe. No eran personas de seminarios teológicos, no eran personas de escuelas rabínicas, no eran personas con un conocimiento de las leyes de Dios, no lo eran, pero tuvieron fe, tuvieron confianza. Él es el que me puede salvar, a Él toco su manto. Si yo me acerco y le digo, Señor, di la palabra, se hará conforme tú digas. Tenían confianza plena en Dios. Pero te voy a decir una cosa entonces, la fe no depende de cuánto conoces de la palabra de Dios. La fe es cuánto confías en lo que conoces de Dios. Y la fe comienza con una decisión. La fe comienza con una decisión. La fe no comienza con un toque de Dios. Escucha esto, por favor, porque hay algunos que todavía piensan que es que Dios tiene que venir y tocarle en la cabecita a algunos para que tengan fe. No, Señor. Dios quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, no puede ser que Dios tin, 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 toque la cabecita a algunos y esos se les encienda la bombillita de la fe. La cuestión es que todos oigan, y los que decidan confiar, esos tendrán fe. Romanos 10, léelo conmigo, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti, cerca. Cuando el Señor salió a predicar, lo hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Les dijo a los discípulos, id por las aldeas y decirle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Pero unos iban a recibir a los apóstoles, otros les iban a rechazar. A todos había que decirles lo mismo, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso dice en Romanos, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para... Con el corazón creo, con la boca confieso. Y esto no es un asunto de que Dios te toque con una varita mágica, no, Señor. Esto es un asunto de que tú decidas creer. Me acuerdo que durante muchos años le compartíamos a mi padre. Mi padre decía, no estoy preparado. No estoy preparado. Pero ¿sabes qué pasa? Que él no quería todavía tomar una decisión. Todavía quería probar un poquito más a ver si don José Villanueva podía sacar su vida a flote, podía resistir los envites de la vida. Pero era una cuestión de tomar una decisión. Voy a creer. Voy a creer. Ahora, quizá tú digas, Carlos, yo creo, pero me cuesta. Y yo lo entiendo. Y hubo gente en la Biblia que le decía, Señor, ayúdame a creer. Porque creo, pero hay fuerzas que se oponen. Pero ayúdame a creer. Pero tú tienes que tomar la primera decisión. Oigo el Evangelio, se predica la palabra y yo decido creer. Decido creer. No es, ay, cuando Dios me toque. Dios no te va a tocar si tú no te dispones, si tú no decides creer. Es que no es por fuera, acuérdate, no es por fuera. Todo comienza dentro de ti. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos a Jesús? Por fe. ¿Cómo debo andar? Por fe. Esta es una de las primeras lecciones del discipulado cristiano. Yo recibo al Señor porque tomo una decisión. Y me dicen, mira, Cristo murió por tus pecados, tú eres un pecador, tú eres esto. Tú vas al infierno si no te arrepientes.
¿Quieres hacer una oración para recibir a Cristo? Y tú dices sí o no. ¿Sí o no? Tú dices sí o tú dices no. Ven mañana que me lo voy a pensar. En otro momento que ahora no puedo. Tú dices sí o dices no. Y si dices sí, Dios empieza a manifestar a tu vida. Pero mañana ya no tienes que decidir seguir a Cristo o no. Ya lo decidiste ayer. Ahora mañana ya tienes que decidir: el que robaba no robe más. El que mentía no mienta más. El que adulteraba no adultere más. Ya tomo una decisión. Es que yo no puedo dejar este pecado, yo necesito liberación, yo necesito ir al Jordán y sumergirme 7 veces. No. Tú necesitas tomar una decisión. ¿Quieres dejar la pornografía? Toma hoy una decisión. ¿Quieres dejar de mentir? Toma hoy una decisión. ¿Quieres dejar la envidia? Toma hoy una decisión. Empieza a practicar la gratitud, la alabanza. Empieza a ser agradecido con lo que tienes. Es que yo quiero venir a los devocionales y no puedo. ¿Pero acaso pones el despertador a las 6 de la mañana? ¿O no? ¿O no hemos tomado la decisión todavía? Me decía un chico en el redil, le estaba hablando de Israel y de que quién iba a ir a Israel, y me decía, sí, porque a Israel va el que quiere y no el que puede. Digo, te sabes muy bien la frase, ¿tú quieres? ¿Tú quieres ir a Israel? ¿O vas a empezar a decir, es que mi papá no me da dinero, es que yo no sé, es que acabo de venir? ¿Quieres o no quieres? Porque es muy bonito las frases, es muy bonito los eslogans, es muy bonita la Biblia, pero si no tomo mi decisión de creer, nada va a cambiar. Si no tomo mi decisión hoy, nada va a cambiar. ¿Oramos? Si pueden subir los músicos, por favor. ¿Cuántas decisiones tienes pendientes de tomar aún? ¿Cuántas decisiones has ido retrasando en el tiempo? ¿Cuántas decisiones no has enfrentado? Y has dicho, bueno, en otro momento, en otras circunstancias. Pero recuerda, si es por circunstancias, va a ser entonces una decisión circunstancial. No va a ser una decisión de corazón, una decisión real, una decisión duradera. No, cuando se animen mis amigos, cuando se animen mis amigas, cuando vea que otros lo hacen, eso es circunstancial, eso es superficial. Cuando todos lo hagan, eso es superficial, porque eso es algo emocional que tú estás buscando. Son decisiones. Yo me acuerdo cuando decidí casarme y mis circunstancias eran adversas, porque mis suegros no me querían, no tenía dinero para organizar una boda, no tenía un piso donde vivir, por supuesto no tenía muebles ni nada, no tenía un contrato fijo, pero ¿sabes lo que tenía? Tenía la palabra de Dios, que Dios me había hablado. Por eso yo, cuando tomé la decisión y pusimos una fecha para la boda, sin saber si nos iban a respaldar mis padres, mis suegros, sin saber dónde íbamos a vivir, sin saber si a Natalia le iban a dar el traslado de su trabajo. Ella trabajaba en Onda Cero Castellón y no le dieron el traslado a Onda Cero Madrid, sin saber nada de eso. Pero como Dios nos había hablado, tomamos una decisión. Y no fue fácil mantener esa decisión. En vista de que no se sumaban los apoyos familiares, podríamos haber decidido, bueno, en vez de en noviembre, a ver si lo dejamos para marzo, que pase el invierno y a ver si mi suegro ya se ha ablandado. Porque mi suegro decía, yo no voy a ir a esa boda. Así era mi suegro. Yo iba a Castellón a ver a Natalia y yo no podía subir a la casa. Ni siquiera buscarla, yo tenía que quedar con Natalia por ahí en una plaza de Castellón. No eran circunstancias favorables.
ni económicamente favorables, ni familiarmente. No era. Pero teníamos la aprobación de Dios, sabíamos que era la voluntad de Dios, que era el plan de Dios. Y nunca nos echamos para atrás. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, nuestra fe al creer y por lo tanto tomar una decisión de fe, hizo que después todas las circunstancias cambiaran. Pero yo no lo hice para que las circunstancias cambiaran, yo lo hice porque sabía que era la voluntad de Dios. Yo me tenía que casar con esta señorita y me casé. Y Dios fue bueno, mis padres apoyaron, mis suegros apoyaron, tuvimos un piso, Natalia encontró después un trabajo en Madrid, un buen trabajo, y así fuimos. Pero las circunstancias no eran las mejores. Humanamente hablando, hubiéramos dicho, espera, esa prudencia que a veces tenemos, ¿no? Espera. No voy a Israel este año porque es que no tengo todo el dinero, voy a esperar. Y el año que viene, ¿sabes qué pasa? Que te lo gastas en otra cosa. Te lo digo por experiencia también, porque yo todo no lo he hecho bien. Pero también te lo digo por la experiencia de mucha gente que veo, que me dicen el año que viene. Es que ahora estoy ahorrando para, es que ahora estoy el año que viene. Esa es la frase que más detesto. El año que viene. Porque eso es decirle a Dios, Señor, no confío en ti. No confío en que ir a Israel sea una bendición. No confío en que tú vas a respaldar tu palabra. No, no es el año que viene, es ahora. Ahora toma la decisión, ahora. La que tengas que tomar, tómala hoy, tómala en fe, tómala creyendo que agradas a Dios. Mantén esa decisión, obra en esa decisión. En Mateo 12:50 había unos hombres que vinieron a buscar a Jesús y le dijeron, Señor, allá afuera está tu madre y están tus hermanos, te están buscando. Y él dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi familia. Los que hacen la voluntad. Me encanta ese juego de palabras porque la voluntad se supone que es algo libre, ¿no? Voluntad. Tú tienes tu voluntad, yo tengo mi voluntad, tú tomas tus decisiones, yo tomo mis decisiones, yo decido y hago de acuerdo a lo que decido. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi familia. Decide hoy. Si no diezmas, comienza a diezmar. Si no ofrendas, comienza a ofrendar. Si eres inconstante, mira a ver cuál es la doblez que hay en ti y desecha la que no sea de Dios y aférrate a la que es de Dios. Toma como la única referencia de tu vida lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, desecha todo lo demás. Porque si no vas a seguir igual, en cortocircuito, estancado, parado ahí en medio. Decide por Dios, decide santificar tu matrimonio, decide honrar a Dios educando a tus hijos en los principios de la palabra de Dios. Decídelo hoy, no esperes a mañana, no esperes al año que viene. Es el tiempo para algunos de ir a Israel este año. Y yo estoy aquí para decírtelo, para anunciártelo. Pero yo no voy a decidir por ti. Yo no te voy a comprar el billete de avión. Yo no voy a renovar el pasaporte por ti. Yo no voy a hacerte la maleta. Tú tienes que tomar la decisión. Si tienes que dejar un pecado, toma hoy la decisión, hoy. Si tienes que dejar de mirar al mundo, toma hoy la decisión. Si tienes que creerle al Señor en algún área, toma hoy la decisión. No esperes a mañana, no esperes a que otros se movilicen, no esperes a que cambien las circunstancias. Por favor, toma hoy la decisión, hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, toma una decisión de corazón. Dios la va a respaldar. Dios va a venir con todo su poder, con todos sus ángeles, con toda su gracia y va a respaldar esa decisión que tú tomes, si es conforme a su palabra y si es de corazón. De corazón.
Si vas a estudiar, estudia. Si quieres emprender un proyecto y sabes que es de Dios, empieza ya. Pero toma hoy la decisión. Creo de verdad, lo digo de todo corazón, es lo que Dios me ha estado hablando. Creo que hay mucha gente estancada porque no ha tomado una decisión. Y por eso no se mueven del sitio, porque no saben aquí o para allá. Y siguen en el mismo sitio, en el mismo nivel, en el mismo punto. Es cuestión de que hoy, ahora, tomes tu decisión por Dios y tires para adelante. Escucha, no es solo una decisión, una decisión, el que hace la voluntad, el que hace la voluntad. Voluntad sin acción no es nada, es una fe muerta. Fe sin obras es una fe muerta. Una decisión sin obras es una decisión que no es decisión, es una ilusión, son ganas, pero no es una decisión. Señor, te damos gracias porque tú decidiste un día salvarnos, tú decidiste enviar a Cristo a morir por nuestros pecados, tú decidiste, Señor, amarnos con amor eterno. Y nada ni nadie nos podrá separar de tu amor en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque tú no cambias tus decisiones, tú no cambias tu parecer. Lo que es justo, lo que es condenable, lo que es digno de alabanza, es digno de alabanza. Tú no eres hombre para que cambies tu palabra. Tú no mudas tu parecer, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso, Señor, podemos confiar en ti, porque tus promesas son fieles, porque tus palabras son fieles, Señor, porque tus recursos son ilimitados, porque tu palabra es verdad, porque tú no mientes. Señor, hoy traemos delante de ti nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que hoy tus hijos puedan salir de este lugar con decisiones de corazón que te agraden, con decisiones que te honren, con decisiones que tú puedas respaldar, decisiones fieles, decisiones santas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, te dice el Señor, vas a rendir tu vida por tener dos opciones, por tener a Dios y por tener el mundo, por tener la palabra de Dios y la opinión de los hombres, por tener la verdad de Dios y la mentira del diablo? ¿Hasta cuándo vas a estar en el mismo punto? Hoy es el día de que tomes tu decisión por Dios. Hoy es el día, Señor, en que te rendimos nuestra área financiera, nuestro matrimonio. Hoy es el día en que traemos ante tu altar a nuestros hijos. Hoy es el día en que decidimos, Señor, por ti. Decidimos agradarte, decidimos honrarte, decidimos creer que lo tuyo es lo mejor, que lo demás no merece la pena. Decidimos no mirar atrás. Decidimos y escogemos tu porción, tu herencia. Escogemos lo santo, lo puro, lo bueno. Escogemos lo de tu reino, Señor. Escogemos a Cristo y su verdad, a Cristo y su sanidad. Escogemos no volver atrás. Escogemos creerte, Señor. Escogemos renunciar al pecado y abrazar la santidad. Escogemos, Señor, vivir en tu presencia, vivir para honrarte, vivir para servirte. Señor, perdóname por haber hecho caso de otras voces, de otras opiniones, por haber postergado las decisiones más importantes de mi vida. Perdóname, Señor, por haberme movido entre dos aguas.
entre dos palabras, la tuya y la del mundo. Perdóname, Señor, por no haber hecho caso a tu ley, por no haber obedecido a tus mandamientos, por no haber considerado tu verdad como absoluta. Perdóname, Señor, por haber creído que en el mundo podía ser feliz. Señor, hoy tomo la decisión más importante de mi vida, que es venir a tu presencia, a escucharte a ti, a oírte a ti. Como aquella mujer, María, que se sentaba a los pies de Cristo y escuchaba y oía, pero luego vemos que no solamente había oído, había tomado decisiones, había decidido ungir a su Señor, había decidido vivir para su Señor. Y mientras tanto, Marta estaba afanada, corría de un lugar para otro, y siempre la vemos que estaba ocupada, Señor, pero estancada a pesar del activismo. Señor, hoy decido comenzar a hacer lo correcto, lo bueno, lo que es de tu reino, lo que es de tu palabra. Hoy decido perdonar a mis enemigos. Hoy decido que es el tiempo de ir a Israel. Hoy decido comenzar a dar gracias por todo. Hoy decido, Señor, que le voy a hablar a mi vecino, a mi vecina, a mi familia. Hoy decido ser valiente, Señor. Hoy decido por ti y por toda tu palabra, Dios. Y no volveré atrás. No me dejaré engañar. No me dejaré seducir de otros cánticos, de otras ofertas. No, Señor. No, Señor. Hoy decido alabarte en todo tiempo, en toda circunstancia. Y aquella decisión que tú sabes que tienes que tomar, habla ahora con Dios. Habla con Dios y dile: ayúdame, Señor. Hay fuerzas en mí que se oponen. Hay opiniones y pensamientos en mí que se oponen. Pero he entendido que tú me dices que es el tiempo, hoy, ahora, de tomar una decisión definitiva, de corazón, una decisión basada en tu palabra. Santifico mi matrimonio para ti, Señor. Santifico la vida de mis hijos para ti, Señor. Guardaré tu palabra, guardaré tus estatutos. Me regiré, Señor, por tus principios y por tus leyes. Renuncio al miedo, al temor. Renuncio al doble pensamiento, al doble ánimo, a la mente dividida, porque todo reino dividido no puede prosperar. Y si mi mente está dividida, no puede prosperar. Señor, yo renuncio al mundo, a sus opiniones, a sus ofertas, a sus engaños, a sus vacíos, a sus banalidades. Renuncio, Señor, a todo engaño de Satanás. Decido creer que tu palabra es verdad en todo y por todo, Señor. Sana mi corazón, Señor. Sana mi mente de toda doblez, de toda trampa que el diablo me tendió y en la cual caí. Señor, rescátame, por favor. Y que mi vida te sea útil. Y que mi vida te pueda servir. Ayúdame a salir del acomodamiento. Ayúdame a salir de la búsqueda infructuosa en la cual he estado corriendo estos años. Porque te he tenido a ti, Señor, pero sin desechar a otros dioses. Perdóname, Señor, por haberte mezclado, por haberte ignorado, por haberte olvidado. Hoy decido creer en mi corazón
que tu palabra es verdad y hoy confieso que tu palabra es verdad, Señor. Que tu palabra es medicina para mi enfermedad, para mis huesos. Hoy te entrego mi salud, Señor, la salud física, mi cuerpo, y te pido que lo sanes, Señor, porque creo que Cristo murió también por mi enfermedad. Pon tu mano donde estás enfermo, dile: Señor, yo creo que tú me sanas. Te entrego mi área mental, emocional, Señor, y te pido que la sanes, porque tú también viniste a dar vida a mis emociones, a mis pensamientos. He luchado contra pensamientos, Señor, y toda la vida estoy luchando contra pensamientos y me derrotan y me humillan, Señor, pero hoy decido creer que tú me vas a dar pensamientos nuevos, fruto de mi decisión por ti, Dios. Una mente nueva, un corazón nuevo, capaz de mantener la salud, capaz de vivir ordenadamente, en equilibrio. Lo creo, Señor, lo creo. Hoy desecho toda mentira que me dice que toda la vida voy a estar enfermo. Hoy desecho toda mentira del diablo que me dice que en mi vida no funciona la palabra de Dios. Hoy renuncio a la amargura, al resentimiento, Señor, y hoy tomo la decisión de perdonar a mis enemigos. Hoy tomo la decisión de perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos. Hoy creo que el perdón es medicina para mi vida, Señor. Y voy a ir y voy a buscar aquel con el que estoy cargado, Señor, y le voy a perdonar aunque me duela, porque creo que después vendrá el bálsamo, el óleo de gozo a mi vida. Señor, hoy decido salir de la muerte, de la ruina financiera. Decido creerte, decido creer que tu palabra se cumple, Señor, sin faltar nada. Hoy decido tomar acciones para salir de las deudas. Hoy decido pagar a mis acreedores, Señor, y te voy a pagar a ti el primero, porque te he estado robando con mis diezmos, con mis ofrendas. Y robar es pecado, Señor, y está mal. Hoy decido darle a cada uno lo que le debo, al César lo que es del César. Hoy decido pagar mis impuestos al gobierno y decido darle a Dios lo que es de Dios, los diezmos y las ofrendas. Señor, hoy decido aparcar mis planes personales a un lado, porque han estado compitiendo con tu llamado, Señor. Y hoy decido, Padre, acercarme a ti con confianza. Desecho el miedo, la vergüenza, la culpa, el temor. Creo que la sangre de Cristo me ha lavado de todos mis pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Abre tus labios y alaba el nombre de Dios, porque yo no puedo alabar por ti, mas Dios te ha dado boca para que le alabes. Dios te ha dado corazón para que le creas. Dile: bendito sea el nombre de Yahweh. Bendito en mi casa, bendito en mi familia, bendito el nombre de Dios sobre mis hijos, mi matrimonio, en mi lecho. Bendito sea el nombre de Dios. De mañana, de tarde y de noche le buscaré y le alabaré y le honraré en el trabajo, en el camino, en mi soledad, en mi cuarto, cerrada la puerta. Alabaré tu nombre, Señor. Hoy decido leer la Biblia todos los días. Decido hacer el devocional todos los días, Señor. Como dijo David, aún se ató con su oración, que pueda yo estar en tu santuario todos los días. Santo Dios, santo y poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.
Y vamos a alabar a Dios para exaltar su nombre, para celebrarle un poco más, para glorificarle un poco más. Única razón de mi adoración. Si es que bate tus palmas delante del Creador. Motivo para vivir. Eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor. Y por siempre Te alabaré. La única razón de mi adoración. Eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir. Eres tú mi Señor. Mi única Aleluya. verdad está en ti. Santo. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor. Y por siempre Te alabaré. Tú eres todo, Aleluya. poderoso. Poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte y invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte y invencible. Y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración. Poderoso. Eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad. Aleluya. Está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor. Eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. ¡Vamos! Tú eres todo, poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte y invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte y invencible. Y no hay nadie como tú. Aleluya. Santo. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde esta semana y que puedas ver que al decidir por Él, Él va a hacer pasos de gigante en tu vida. Amén. Que Dios te guarde.